Todo el mundo ama el bosque, hasta que te siguen a casa. Cuando mi padre regresó del ejército, compramos nuestra primera casa, un edificio cuadrado de 2 pisos en la parte boscosa de las afueras de la ciudad. Yo tenía 12 años, iba por los 13 entonces. Nuestro vecindario estaba un poco fuera de lo común, ubicado en algún lugar entre caminos de dosel sombreados y millas de madera de tallase. Después de la escuela, si no tenía una reunión de exploradores o no me quedaban más tareas, me subía a mi bicicleta para encontrar amigos con quienes pasar el rato. La única regla era estar en casa antes de que se encendieran las luces de la calle. A lo largo de toda mi infancia, mis padres nunca me preguntaron a dónde iba o qué estaba haciendo ese día. Los tiempos eran diferentes en ese entonces, supongo. Mis veranos los pasaba jugando en el bosque con mis amigos. Era el lugar perfecto para desconectar del mundo por un tiempo, como si estuvieras a millas de distancia de cualquier tipo de responsabilidad. Nada más que suciedad y aventura. Jugamos a la guerra durante horas, siguiendo los rastros de los ciervos, saltando puentes en arroyos helados, y siempre sabíamos que debíamos evitar esquivar cuando los jinetes se abrían paso por los senderos. El último de nosotros en moverse siempre ganaba. Hablando honestamente, no éramos diferentes de cualquier otro grupo de niños tontos que se lastimaban por risas y puntos de estilo. La autolesión es la forma más antigua de diversión, después de todo, y para un grupo de forajidos flacos y aburridos, ¿cómo no podríamos ser un poco imprudentes? Los tobillos torcidos, los brazos sangrantes y las rodillas raspadas eran parte del curso. Mi amigo Joel una vez tiró de la rama de un árbol y la dejó volar directamente a la cara de Teddy Mare. Golpeó a Teddy con tanta fuerza que su cabeza se echó hacia atrás y su labio se infló como un globo. Ese día perdió su último diente de leche. A veces, si alguna vez nos sentíamos con ganas, hacíamos la caminata hasta Ocean Park para mirar los sumideros que los turistas venían a mirar boquiabiertos. El parque estaba lleno de ellos, pero la mayoría de las veces íbamos a ver a Dismal Mau, al menos lo hacíamos hasta que un niño se ahogó en él. Un amigo mío dijo una vez que vio la cara blanca del niño mirándolo desde el agua negra. Supuse que estaba lleno de mierda. Conocía el bosque como la palma de mi mano, y además de un escape decente para nosotros, también se había convertido en una serie de atajos que podíamos usar para llegar a las casas de los demás, divididas en 2. Es difícil perderse si memorizaste los puntos de referencia y te apegaste al maldito sendero. Descuidando eso es como la mayoría de las almas pobres terminaron en las noticias. Una tarde, estaba con Joel en su garaje tratando de completar la construcción de una rampa para bicicletas para el verano. A pesar de que el cielo se drenó a un color denso y magullado, estúpidamente dejé que me obligara a quedarme un poco más para terminar la rampa. Si no fuera por la amenaza inminente de que mi viejo me arrancaría uno nuevo, probablemente lo hubiéramos terminado todo, pero lo deseché y monté la bicicleta a casa. Decidí atravesar el bosque. Era mi única oportunidad de vencer los circuitos automáticos de las luces de la calle que esperaban que desapareciera suficiente luz. Seguí por el camino mientras se sumergía en un arroyo y luego se suavizó en un carril de una sola vía. Los terrones húmedos volaron de mis neumáticos, mientras los engranajes zumbaban y se agitaban a lo largo del camino. Todavía estaba ahorrando para uno de los rockopers más elegantes que usaban los ciclistas, pero hasta entonces mi torpe híbrido era suficiente para moverme. El sol cayó como un faro en la distancia, quitándome el tiempo que me quedaba. Tuve que darme prisa. Lo pateé un poco más, acelerando a través de los árboles y el musgo español que colgaba de ellos como las rastas de un hippie. Pero justo cuando llegué a la cima de una colina, de repente tuve que detenerme. La parte superior de mi cuerpo se sacudió hacia adelante del asiento cuando pisé los frenos y me detuve sobre la arena. Delante de mí, a solo 1 metro de distancia, el cuerpo de un venado de cola blanca bloqueaba el camino. Estaba acostado de costado, con las 4 patas abiertas debajo de él. La piel había sido arrancada de su espalda, dejando la piel colgando alrededor de la carne expuesta, húmeda de sangre. Grandes trozos de carne habían desaparecido, cortados por dientes afilados de lo que fuera que la había matado. En algún lugar dentro del músculo desgarrado y masticado, pensé que podía distinguir la apariencia de una columna vertebral. Una muerte fresca. Los depredadores no eran raros aquí, pero en su mayoría se quedaron en los espacios libres de humanos del bosque. Por muchas veces que exploramos este lugar, rara vez los vimos. Algo salió de la maleza. Mis ojos se dirigieron hacia él. Mis talones instintivamente rasparon la tierra para hacer retroceder la bicicleta. Un gran sabueso negro.
Era una cosa con aspecto de sarnosa, que salió retozando del escondite y se acercó al cadáver. Un lobo, pensé, mientras mis ojos rastreaban los matorrales en busca de más signos de movimiento. No parecía haber ninguno. Sin prestarme atención, el sabueso inclinó la cabeza y comenzó a clavar los dientes en el cadáver, tirando y arrancando más partes. El sabueso estaba cubierto de marañas de pelaje escaso y oscuro. Nunca había visto el pelaje de un perro tan negro, como si fuera más una silueta en forma de perro que otra cosa. El mismo tono que un cielo nocturno sin estrellas. Retrocedí lentamente, tratando de levantar la mayor distancia posible de él y de mí mientras giraba la bicicleta. Algunas rocas se movieron y rasparon ruidosamente debajo de mi neumático. Me había movido demasiado rápido. El sabueso alzó su peluda cabeza hacia mí. Dejé de moverme. Su cuerpo se levantó y se puso rígido, los lados de su oscuro hocico temblaban. Hilos viscosos de saliva goteaban de su barbilla, cayendo sobre los restos de lo que una vez fue la yugular de un ciervo ahora agarrada entre sus dientes. El sabueso era grande, tal vez del tamaño de un mastín. Tal vez solo un poco más grande. Pero lo que envió la onda de estática por mi espalda fue el único platillo blanco que tenía por ojo. En el centro, sobresaliendo de la cabeza del animal, el ojo tenía una vaga blancura sin ningún rastro de visión. El cuerpo del sabueso se abalanzó hacia adelante justo cuando yo me di la vuelta y comencé a golpear los pedales. Fui a toda velocidad, montando la ráfaga cuesta abajo a una velocidad vertiginosa. No es por ti, me dije. Solo quiere que te alejes del venado. No te quiere, pero estaba llegando. Sabía que lo era. Mi bicicleta se tambaleaba salvajemente de un lado a otro a lo largo de la tierra accidentada. Estaba de pie, bombeando los pedales como un loco y forzando el manubrio inmóvil. Contra todo instinto de no hacerlo, me arriesgué a mirar hacia atrás. Estaba justo sobre mí, más cerca de lo que había imaginado. Los dientes espumosos y sonrientes estaban a escasos centímetros de mi rueda trasera. Pude ver los pedazos de venado atrapados entre ellos. Incluso pude ver dentro de ese grotesco ojo blanco y la pupila débil y lechosa que me miraba detrás de la película. De su boca, una lengua pálida y fantasmal se deslizó dentro y fuera. A pesar de lo cerca que estaba, tan loco como es decir, no podía escucharlo moverse. Sus patas, que golpeaban la tierra para seguirme, no emitían ningún sonido. Sin triturar hojas. Sin jadeos demacrados. Solo una forma silenciosa acercándose. Sinceramente, pensé que me había quedado sordo por el pánico. Sin embargo, podía olerlo. Un olor acre a sangre y sarna. Todo lo que podía hacer era empujar más fuerte, bombeando mis piernas como motores que aceleran más y más. El aire golpeó contra mi cara, nada de eso llegó a mis pulmones. Los árboles se sincronizaron en mi visión periférica, como diapositivas en la pantalla de un proyector. Saqué la flema por mi garganta. Giré a la derecha, agachándome a través de una caja torácica de ramas delgadas y luego en un sendero de conexión. Una rama alcanzó mi mejilla, goteando un poco de sangre. Arriesgué otra mirada. Mi viraje había ganado algo de espacio entre nosotros. Vete a la mierda, Lassie, animaron mis pensamientos, mientras seguía adelante. Entonces el mundo se puso patas arriba. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante como un muñeco de trapo cuando me estrellé de cabeza contra la tierra, sin posibilidad de adaptarme o recuperarme. Caí fuerte. Se me quitó el aire. Los colores y las texturas se volvieron rojos y arenosos. Mis palmas estaban raspadas, ambas rodillas sangraban. Me orienté, tratando de armar lo que acababa de suceder. Mi bicicleta estaba tirada a mi lado, su vieja cadena se rompió por completo. La forma negra del sabueso se estaba haciendo más grande. No había parado. Pateé la tierra y me dirigí hacia el árbol más grande y más cercano que pude encontrar. Afortunadamente, había un roble lo suficientemente grande cerca. Planté una zapatilla manchada de tierra contra él y empujé hacia arriba con la otra. Mis manos se estiraron y logré agarrarme a una de las ramas superiores. Me levanté y balanceé mi pierna. Por fin, un sonido me llegó. El chasquido de dientes que apenas fallaron en su marca. El sabueso cayó de lado en silencio y rápidamente se puso de pie. Vete. Le grité. Vete. El rostro del sabueso se arrugó en un gruñido, mostró los dientes, pero no emitió ningún sonido. La espuma goteaba sobre sus labios, las encías tan blancas y sin sangre como la lengua con la que compartían un espacio. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan impulsado a perseguirme? ¿Por qué estaba tan extrañamente silencioso? Porque quiere cazar, y tú eres la próxima captura, respondieron mis pensamientos. Limpié un poco de sangre de mi mejilla, jadeando cuando la comprensión finalmente me alcanzó.
Arrastré los pies sobre la rama, palpando mis bolsillos y volteándolos del revés. Mi teléfono plegable se había ido. Mis ojos buscaron a mi alrededor, eventualmente encontrando su cuerpo en forma de concha tirado junto a la cadena rota, dejada allí por mi caída. La frustración estalló. Golpeé el tronco con el costado de mi puño, aplastando uno de los líquenes que crecían allí hasta convertirlo en escombros. Nadie sabía dónde estaba, salvo Joel, que debía saber que tomaría el atajo a casa. Tal vez mis padres llamarían a sus padres para decirles que aún no había regresado. Tal vez llamarían a la policía para que viniera a buscarme al bosque. Tal vez no me encontrarían. Sacudí los pensamientos. Demasiados malditos quizás. Suspiré, haciendo una mueca por el escozor en mis palmas. De un vistazo, capté algo en el árbol, tallado profundamente en su corteza gris. Sin nombres ni iniciales, solo la vaga forma de la cabeza de un gato. El sol se puso mientras más parte del bosque perdía su color. El sabueso negro paseaba y jadeaba alrededor del árbol, su mirada nunca me dejaba. Miré con anhelo las rocas que nos rodeaban, deseando haber podido agarrar algunas antes de escalar para poder clavarlas en su cara, especialmente en ese único ojo de cíclope. Una deformidad, pensé, pensando en todos los diferentes tipos de defectos de nacimiento, como serpientes de 2 cabezas o una cabra de 8 patas. Aún así, eso no explicaba cómo el sabueso estaba tan anormalmente silenciado. Tranquilo como un fantasma. La noche ya había llegado. La forma oscura pareció finalmente perder interés y desapareció entre la maleza. Me gustaría decir que esperé 1 hora más en ese árbol, pero probablemente fue más cerca de 20 o 30 minutos cuando examiné el área sin descanso, poco a poco adquiriendo la valentía para dejar mi refugio. En algún lugar más allá de los matorrales, un búho distante chilló. Estaba listo. Bajé con cuidado y planté ambos pies en el suelo. Proporcionó algo de alivio, como si estuviera un paso más cerca de dejar todo esto atrás. Hice unos pocos pasos hasta mi teléfono y lo recogí de la tierra. La pantalla brillaba con una vida aburrida. 10 llamadas perdidas de casa. Sin duda, estaban esperando para disciplinarme cuando volviera, pero ese era el menor de mis problemas. Arqueé mi dedo para devolver la llamada. Algo salió disparado de la oscuridad. Una ráfaga de piernas silenciosas y agitadas y una esfera pálida y enfermiza que se acercaba. Me lancé hacia el árbol, prácticamente lanzándome con cada paso mientras avanzaba desesperadamente hacia él. Mis manos una vez más agarraron la rama y me levanté. Esta vez, fui demasiado lento. Los colmillos encontraron mi pierna y se enterraron profundamente dentro. El dolor brotó, disparándose en un estallido a través de mí. Ramas y hojas se enredaron en mi visión. Dejé escapar un grito de agonía. La corteza se astilló entre mis dedos, pero no me atreví a soltarla. En algún lugar de mi mente, imaginé una trampa para osos clavando sus dientes de hierro en Bambi. El sabueso, que ahora se balanceaba sobre sus patas traseras, sacudió sus considerables músculos del cuello, tratando de girarme hacia el suelo. Sus dientes se clavaron más a través de los nervios, enviando una ráfaga de alfileres y agujas, subiendo por mi pierna y dispersándose alrededor de mi cadera. Con todo lo que pude, levanté mi pierna libre y le di una patada en el hocico con el talón. Por alguna misericordia cósmica, sus fauces se abrieron. Balanceé mi cuerpo el resto del camino hacia arriba y me planté donde la altura me favorecía. Sangre oscura goteó por mi pierna y rodó sobre mi zapatilla. El dolor se elevó en oleadas y pulsos calientes. Enterré mi cara contra la corteza nudosa y lloré, no quería mirar la herida, pero me obligué a mirarla. Los surcos en forma de dientes me dejaron mareado. No te desmayes, me espeté a mí mismo. No te atrevas a desmayarte. Miré hacia abajo. Mi teléfono una vez más yacía en el suelo. No pude evitar llorar un poco más. El sabueso se sentó allí y me miró fijamente, su ojo bulboso y ciclópeo marcándome en un mundo sin fin. Sangre fresca, mi sangre, esta vez, enrojeció la espuma alrededor de su hocico. Había esperado todo el tiempo, haciendo cola para que yo bajara la guardia y pudiera sacarme. No solo estaba atrapado allí arriba. Yo era un pájaro con un ala rota. Gracias a Dios, el sabueso no pudo trepar. Me tragué las lágrimas, tratando por un momento de imaginarme actuando duro frente a los chicos. Ayudó un poco. Recurrí a pedir ayuda, con la esperanza de que, por casualidad, alguien me escuchara y viniera a buscar. El sabueso una vez más se desvaneció en la línea de árboles, pero sabía que no había ninguna posibilidad de que bajara del árbol otra vez. Todavía podía sentir a la bestia allí, mirándome desde los helechos, esperando con paciencia incansable. Por el resto de la noche, ahuyenté a los jejenes y mosquitos que intentaban comerme vivo.
No puedo decir que los culpo. Probablemente era una mezcla heterogénea para sus pequeñas bocas alienígenas. Tenía frío, miedo y dolor. De vez en cuando, otro espasmo de dolor me atravesaba la pierna y me llenaba la cabeza de pensamientos escalofriantes. Daño a los nervios. Infección. Amputación. ¿Y si nunca pudiera correr después de esto? ¿Y si no hubiera nada después de esto? Era imposible no pensar. Cada vez que el pánico volvía a estallar, gritaba y gritaba pidiendo ayuda hasta que se me secaba la garganta. Desesperadamente sin aliento. Pasó una eternidad. El cielo cambió a un tono azul anaranjado. El amanecer estaba en camino. Suficiente luz del sol ahora comenzó a iluminar el bosque. Volví a gritar pidiendo ayuda. Todo dolía, y una tentadora necesidad de vomitar me arremolinaba en la boca del estómago. Me aferré al árbol y grité cada vez que el aire lo permitía. «Oye, ¿todo bien?». La voz de un hombre finalmente llamó. Miré hacia abajo. Había una pareja joven aparcada en bicicletas de color amarillo avispa, ambos con camisetas de licra brillantes. Estaban paseando por los senderos esa mañana temprano y escucharon mis gritos. «Niño», volvió a llamar el hombre alto. «¿Estás bien?». «Hay un perro». Grité de vuelta. «¡Cuidado!». Ambos giraron el cuello pero luego regresaron a mí. El hombre se acercó a mi árbol. La chica de pelo trenzado permaneció en el camino, observando con cautela. Esperaba que el perro tuerto saliera de la maleza en cualquier momento y cayera sobre el hombre, mientras la mujer retrocedía horrorizada. Pero nada pasó. Al parecer, el sabueso se había ido. Me llevaron al hospital. Me dieron varios puntos por la picadura, una vacuna contra el tétanos y la primera de una serie programada de 5 vacunas antirrábicas. Estaba medio esperando que mis padres me regañaran por ponerme en esa posición. Pero estaban felices de que hubiera regresado a casa. Pasar de ofensor a sobreviviente hará eso por ti. A pesar de que mis amigos se burlaron de mí, llamándome asustado o demasiado cobarde, me negué a volver a entrar en ese lugar abandonado de la mano de Dios. Durante los siguientes 3 años más o menos, soñé con el sabueso. Pero en mis sueños, nunca llegaría a ese árbol. Mi bicicleta se desmoronaría. Mis piernas se paralizarían por completo. E incluso si llegaba al árbol en algunos casos, la débil rama que agarré se rompería y me enviaría de vuelta a las fauces que querían mi vida. En el verano de 2000, fui al baile de graduación con Riley Dean. Era una chica tímida, sorprendentemente asustadiza para ser una animadora. Éramos absolutamente opuestos y, para ser honesto contigo, nunca pensé que diría que sí cuando le pedí que fuera conmigo. A mitad de la noche, no pudo encontrar su inhalador. Se había dejado en mi coche. Me dispuse a conseguirlo para ella. Crucé el estacionamiento, saqué las llaves de mi bolsillo y jugueteé con la cerradura. Desde debajo del auto, algo me golpeó la pierna. Caí de espaldas sobre el pavimento, mis manos y mi trasero amortiguaron mi caída. Una forma negra saltó de debajo del auto y agarró el puño de mis pantalones de vestir. El sabueso estaba de vuelta. Esa misma piel aceitosa, la lengua blanca que se retuerce y se desliza, y ese ojo infernal que no muestra signos de vida. Grité y pataleé frenéticamente, llorando pidiendo ayuda como un niño perdido. La tela de mis pantalones se rasgó en sus dientes. Se lanzó de nuevo, esta vez encontrando carne en lugar de poliéster. El dolor me atravesó y me envió 5 años atrás, a esa noche en el bosque, pidiendo ayuda a gritos. Algunas personas escucharon la conmoción y corrieron. El sabueso aflojó los dientes y salió corriendo a lo lejos. Observé el nuevo anillo de marcas de mordeduras grabadas en mi pierna. Marcado una vez más. Llamaron a una ambulancia, y el baile de graduación de la pobre Riley Dean fue interrumpido por un viaje en ambulancia para su cita en el baile de graduación. Desearía poder decir que fue un golpe de mala suerte, que me encontré con el mismo perro que me había atacado años antes. Pero fue más que eso. Me tomó 2 años después de la segunda emboscada darme cuenta. Me mudé de Talle y salí del estado para ir a la universidad. No podía permitirme vivir en el campus, así que terminé alquilando un pequeño lugar en un pueblo lo suficientemente cercano. La casa ya había sido preinstalada con luces de movimiento en el exterior. Una noche, mientras estaba en la cocina, vi que los sensores del patio trasero se habían disparado. Pensando que era un gato o alguna otra criatura pequeña, fui a comprobarlo. Abrí la puerta trasera y miré hacia afuera. Lo que vi hizo que el vaso de agua se me resbalara de la mano y cayera al suelo. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, las partes internas de mi garganta se agarrotaban y me asfixiaban, el fuerte olor a sarna volvía a encontrar mis fosas nasales. El trauma siempre encuentra la manera de volver a casa. El sabueso se sentó en mi patio trasero.
Vuelve una vez más a sacar otro pedazo de mí. Su boca se abre en un gruñido que muestra los dientes, nunca para hacer un sonido. No he terminado, dijo su gran ojo sin vida. Aún no hemos terminado. Las cicatrices de mi pierna quemaban, marcadas para siempre y para siempre. Cerré la puerta, le eché llave y subí las escaleras a mi dormitorio. No había mucho más que pudiera hacer. Por medio momento, pensé en llamar a control de animales y decirles que un perro rabioso estaba suelto en mi patio. Pero la bestia se habría ido para entonces. Siempre se había ido para entonces. El sabueso ha venido varias veces desde entonces. Saltando hacia mí desde un callejón oscuro. Saltando desde detrás de un árbol. Una sombra siempre cazándome. ¿Y cuánto tiempo pasará hasta que salga disparado de mi armario y me apunte al cuello? Desde entonces compré una pistola, y la cámara cargada nunca se aparta de mi lado. Quién sabe si le hará algo a esa cosa, pero moriré antes de que vuelva a tomarme con la guardia baja. A veces incluso pienso en volver a Tali, donde sé que seguramente habrá más niños jugando por ese bosque. Explorando lugares. Tropezar con cosas que no deberían. Vete a casa. Mantente fuera del bosque. Les gritaría. Mantente jodidamente fuera de esos bosques.